vamos a continuar entonces. Ya el siguiente tema básicamente está unido el 4.3 con el 4.4. Son dos temas bastante cortos. Entonces aquí estaríamos hablando dentro de nuestro dentro de nuestra unidad 4, plan de pruebas y finalización del proyecto. Tendríamos lo siguiente. El tema 4.3 nos habla acerca de la aceptación del cliente. Aquí básicamente decimos que una vez cumplido todo el proceso de validación y de pruebas explicado anteriormente, el cliente debe dar su aceptación al proyecto de manera formal, escrita, para poder dar inicio al cierre del mismo, usándose para ello ciertos documentos, entre los cuales tendríamos principalmente los siguientes. Allí está. Tenemos en primer lugar el lápiz, muéstramelo. Tenemos en primer lugar lo que es la lista de entregables. Aquí nosotros vamos a reflejar los diferentes documentos, elementos que se habían planificado y en qué estado se encuentran en ese momento. Resulta ser que vamos a suponer que tenemos 7 entregables que había que presentar para la aceptación. Si todo está terminado correctamente, directamente nos vamos para lo que sería la creación de un certificado de aceptación, es decir, un documento formal donde indicamos que ya hemos cumplido con todo lo que es nuestro trabajo del proyecto. Pero normalmente sucede que nos quedan algunas cosas pendientes. Por ejemplo, vamos a colocar aquí uno. Imaginemos que aquí había uno de color verde y ese fue el que no hicimos. Eso implica que si nos quedó algún elemento pendiente, nosotros debemos añadirlo a esta lista de puntos abiertos y solucionar el mismo antes de obtener el certificado de aceptación. El certificado de aceptación formalmente no debería ser otorgado hasta que todos los aspectos establecidos en nuestro contrato del sistema, en nuestro acta de constitución del proyecto, donde está el alcance, los requerimientos, etcétera, hayan sido cumplidos. Entonces, como pueden ver, cuando estamos hablando de la aceptación, simplemente son 3 documentos básicos de los que podemos hacer referencia. Repito, en primer lugar, tendríamos la lista de entregables, que no es más que un formato que nos permite poder definir y controlar los distintos entregables que deben ser generados por el proyecto. Esta es una herramienta básica para poder aceptar y cerrar el proyecto. Tenemos el certificado de aceptación, que sería un documento formal donde el cliente está validando su conformidad con el trabajo realizado. Eh, con esto logramos conseguir lo que es documentar las entregas y cierres de proyectos con respecto al cliente. Tenemos también lo que es la lista de puntos abiertos. Estos serían aquellos aspectos que debemos nosotros completar antes de lograr la aceptación del proyecto. Es decir, los temas que hayan quedado pendientes durante lo que es ese proceso de aceptación.
Entonces, eso básicamente es lo que se refiere a la aceptación del proyecto. Esto lo vamos a ver un poco más a fondo cuando estemos ahora conversando acerca del siguiente tema, que es el cierre del proyecto. Fíjense que durante lo que es la realización del proyecto, nosotros vamos a tener una serie de entradas que debemos gestionar. Entre estas tendríamos el plan de gestión del proyecto, el documento del contrato o acta de constitución del proyecto, los distintos activos de los procesos de la organización, es decir, la información sobre aquellos procesos que debemos automatizar, el informe sobre el rendimiento del trabajo y otros productos de interés. Estos los vamos nosotros a trabajar a través del uso de una serie de herramientas y técnicas, tales como los métodos de dirección de proyectos, los sistemas de información para la gestión de proyectos, la gestión del valor ganado, el juicio de expertos y las metodologías de desarrollo de software. ¿Para qué hacemos todo esto? Para poder generar, construir las salidas correspondientes. Aquí estaríamos hablando tanto de un procedimiento de cierre administrativo como el procedimiento de cierre de contrato, el producto, servicio o resultado final y la actualización de esos activos, de esos procesos de la empresa que estamos nosotros analizando. De allí que formalmente el cierre del proyecto es la última de las fases que componen el proceso de gestión del mismo y es aplicable tanto a lo que es el proyecto en su conjunto como una unidad, como también a cada una de las fases de su ciclo de vida. Es decir, nosotros podemos un proyecto completo verlo como una serie de fases y podemos hacer va a poner aquí fase 1, fase 2, fase 3 y podemos hacer un proceso de cierre independiente para cada una de esas fases. Allí estaríamos trabajando en una metodología tipo cascada. Entonces hacemos cierre de la primera, comenzamos la segunda y así podemos ir avanzando. Esto le daría más formalidad al proyecto, aunque puede que también se vuelva más complejo. Bueno, de esta forma nosotros podríamos incluir para cada una de las fases del proyecto un conjunto de parámetros de aceptación y cierre que nos permitan ir ajustando ciertas características completas de la versión final. De allí tendríamos que preguntarnos por qué es importante realizar el cierre de un proyecto. Vean que desde un punto de vista práctico y formal, la finalización del proyecto significa la terminación de todos los compromisos, tanto con la propia organización como con cualquier tipo de persona externa a ella que esté relacionada con el proyecto. Fíjense que este proceso de cierre incluye primeramente finalizar todas las actividades completadas a lo largo de todos los grupos de proceso o etapas establecidos por la dirección del proyecto, ya que nosotros debemos cerrar formalmente cada una de las fases del proyecto para poder dar como terminado el proyecto total si hemos establecido un trabajo por fases.
y así poder transferir el proyecto completo o cancelado según corresponda. Entonces fíjense que finalizamos todas las actividades, entregamos, digamos que damos cerrado lo que es el proceso de desarrollo y transferimos ese proyecto a quien corresponda, bien sea a la parte de producción si el proceso ha sido terminado exitosamente, o bien sea a la parte de dirección si se presentó algún problema y hubo que cancelarlo. Vean que el cierre del proyecto tiene varias funciones. En primer lugar, certifica y oficializa que realmente hemos cumplido con el alcance y los compromisos establecidos delante del cliente, para lo cual resulta indispensable que antes del cierre se haya realizado una adecuada aceptación del proyecto. Esto implica que ya no tendríamos que hacer nada más en relación a este proyecto en particular y que cualquier nueva solicitud que se presente a partir de dicho momento será tramitada como un nuevo proyecto. En segundo lugar, libera totalmente al equipo del proyecto, al equipo de desarrollo, incluido el líder de proyecto, por lo que les es posible asumir la labor de trabajar con otros proyectos nuevos. En tercer lugar, supone tanto el cierre administrativo como financiero de todos los compromisos y derechos adquiridos durante el proyecto. Esto incluye el cierre de contrato con los proveedores, es decir, el pago de cualquier pendiente que tengamos por allí a proveedores, a trabajadores, etcétera. El cierre de contratos con el cliente, el cobro de cualquier tipo de monto que el cliente nos tenga pendiente a nosotros. El cierre financiero, que significaría el registro formal de la parte económica de ese proyecto, y el cierre administrativo del proyecto en sí. Como cualquier proyecto, lo que es el cierre está formado por un conjunto de pasos que deben realizarse para poder decir que este proceso se ha completado en su totalidad. Los pasos y el orden que se van a presentar a continuación son de tipo sugerido y pueden variar de un proyecto a otro. Recuerden que estamos hablando de que cuando trabajamos con desarrollo de software, todo lo que estamos haciendo es de tipo flexible, de tipo adaptable, por lo que podría cambiar, modificarse en cualquier momento. Vamos a ver este diagrama que tenemos allí en pantalla. Fíjense que lo primero que hay que hacer es conseguir la aceptación del proyecto. El veredicto, si los entregables han cumplido con el alcance del proyecto, debe ser emitido por el cliente. Sí, sí, el dibujo viene de allá. Es el mismo dibujo que lo uso para las dos, no se preocupen. Lo que pasa es que a veces tomo la diapositiva de una y monto encima el otro contenido y por eso es que a veces queda con el nombre arriba que no es. Así que el nombre que está aquí arriba no se preocupen. Lo que cambia aquí mayormente es que la explicación de ustedes es más corta que la que le doy al proyecto Integrador 3. O sea, digamos que más simple, no más corta, más simple. Entonces, fíjense,
Cuando estamos hablando de conseguir la aceptación, aquí lo que estamos diciendo es que ese cliente o esa persona, el handover, que sería la persona que es autorizada por el cliente para aceptar el proyecto en su nombre, debe darnos un documento formal de aceptación, debe firmar ese documento adecuadamente. Por tanto, el primer paso para iniciar el proceso de cierre es asegurarnos de que hemos completado la aceptación externa de todos los entregables, ya que esta aceptación debe además ser formalizada por escrito. No es válido que sea de tipo oral el cierre, la aceptación del proyecto. Recuerden que las palabras, muchachos, se las lleva el viento. Y entonces puede darse el caso de que hoy les digan que sí está todo bien y cuando vayan mañana a hacer su cierre final, a cobrar su monto, les salgan con que no está bien, que ellos no se retracten al respecto. Entonces ustedes deben estar pendientes de eso. Aquí podemos usar para ello el modelo que ya vimos hace un momento. Puede ocurrir que durante este proceso de aceptación, la misma sea de tipo parcial, es decir, que se cree una lista de puntos abiertos, sería este que está aquí. Esto es un paso opcional. En este caso, antes de continuar con lo que es el proceso de cierre, debemos nosotros resolver esos puntos abiertos. Aunque actualmente cerrar los proyectos con ciertos puntos abiertos es algo que no está tampoco tan fuera de lo común, sobre todo cuando no queda claro que la resolución de esos aspectos sea responsabilidad de cuál de las partes. En ese caso, a pesar de que se pueda dar el cierre del proyecto, el mismo no puede considerarse como formalmente cerrado. Repito, solicitamos la aceptación formal por escrito del proyecto. Si nos las dan, chévere, continuamos hacia acá del diagrama. Si no nos las dan, entramos aquí hacia lo que es cerrar puntos abiertos. Una vez que logramos completar esos puntos abiertos, volvemos para que nos den nuestra acta de aceptación. Y una vez con el acta de aceptación, pasamos a la siguiente parte. Luego de allí, lo siguiente que sería el cierre del contrato con el cliente. Una vez que el cliente nos ha dado su aceptación formal, podemos proceder a facturarle el proyecto o la parte que esté pendiente del mismo, autorizando la emisión de facturas para proceder a lo que es el cobro de las mismas. Entonces aquí cerramos el contrato del cliente y recibimos el dinero que nos tenían pendiente. Luego de esto, de que ya hemos cerrado el contrato con el cliente y nos han pagado lo que teníamos pendiente, hacemos el cierre de contrato con los proveedores. Si tenemos alguna deuda, algún pendiente por allí, procedemos a pagarlo. Entonces este es un pago. Baja el dinero. Esto lo hacemos después de que ya hemos cobrado el dinero pendiente y podemos asumir dichos costos. También debemos hacer lo que es la liberación del equipo de desarrollo, es decir, ese personal que trabajó con nosotros para lo que es la gestión del proyecto. Debemos también pagarle lo que les quede por allí pendiente. Una vez que hemos hecho estos tres tipos de cierre, es decir, el del contrato con el cliente,
el de los contratos con los proveedores y el de los o el del contrato o el del pago a nuestros empleados, procedemos entonces a lo que sería el cierre financiero del proyecto. Fíjense que en este caso, cuando hablamos del cierre financiero del proyecto, estamos hablando del registro formal de las operaciones realizadas en los libros de estados financieros de la empresa. Estos deben quedar totalmente reflejados y en caso de facturas hay que reflejar también las que se han pagado o cobrado. Aunque la mayor parte de este proceso no nos corresponde directamente a nosotros, sino al equipo administrativo correspondiente. Luego de allí, este sería un paso opcional, que serían las lecciones aprendidas y la documentación del proyecto. Aunque en muchos casos los líderes de proyecto no realizan esta etapa por falta de tiempo o porque cuando acaban con un proyecto ya están metidos en el siguiente. La verdad es que esto es sumamente útil para la organización. Las lecciones aprendidas y una buena documentación nos van a permitir ampliar y actualizar la base de datos de la empresa de cara a lo que es la planificación de nuevos proyectos y suponen lo que es la base sobre la que trabajar en cuanto a lo que es la mejora continua. Entonces, este, aunque es un paso opcional, lo podemos considerar como de gran utilidad y no requiere demasiado esfuerzo tampoco. Hayamos hecho este paso o no, lo siguiente sería el cierre administrativo. Vean que cambió la forma del diagrama un poco. En este caso, cuando hablamos del cierre administrativo, decimos que una vez que se haya liberado el equipo y se haya cerrado financieramente el proyecto, se puede cerrar el mismo desde el punto de vista administrativo. Este proceso generalmente consiste en algo de tipo interno de la organización, que debe ser hecho por el líder del proyecto. La importancia práctica de esto es informar de manera formal a lo que es la organización sobre la finalización del proyecto y el cálculo final de los resultados económicos del mismo. Vean que aquí se está planteando este proceso de cierre como el que tendría un equipo de desarrollo que forme parte de una consultoría mayor, donde él tiene que reportarse con ese ente superior. Ya una vez que hacemos esta notificación, este cierre financiero, ya damos por culminado, realmente por cerrado el proyecto. Fíjense que aquí nosotros hablamos de dos tipos de cierre, de dos procedimientos para establecer las interacciones necesarias para el cierre del proyecto. Por una parte, tendríamos lo que es el cierre administrativo y por otro el cierre de contrato. El cierre financiero realmente, repito, no nos corresponde a nosotros, es más de la parte contable de la organización, pero forma parte en sí también de lo que es ese proceso de cierre del proyecto. Entonces, cuando hablamos del cierre administrativo, este procedimiento va a incluir todas las actividades, roles y responsables relacionados con los miembros del equipo de desarrollo que están involucrados en la ejecución del cierre administrativo. Aquí se desarrollan y se establecen los procedimientos para transferir los productos o servicios del proyecto hacia lo que es producción u operaciones.
En nuestro caso sería operaciones porque estamos creando un desarrollo de software, no fabricando un producto. Este procedimiento va a suministrar una metodología paso a paso para lo que es el cierre administrativo. Vean que en primer lugar debemos definir los requisitos de aprobación de los interesados para los cambios y todos los niveles de los productos. O sea, debemos definir cómo o en base a qué nosotros vamos a tomar como aprobado, como aceptable algún elemento. Esto sería alguna clase de métrica que pueda ser validada a través de un indicador. En segundo lugar, debemos confirmar que el proyecto ha cumplido con todos los requisitos establecidos, los cuales se encuentran en el acta de constitución y en las modificaciones formales que se hayan reflejado por escrito. Además de esto, debemos cumplir con todos los criterios de conclusión o salida del proyecto. Vean que al principio nosotros definimos una serie de requisitos de aprobación, pero debemos finalmente, una vez que hayamos verificado que se cumplió con los requisitos que establecimos al principio, verificar que esos requisitos de aprobación han sido cumplidos. Ahora bien, cuando hablamos del procedimiento de cierre del contrato, este va a incluir todas las actividades e interacciones requeridas para establecer y cerrar todo acuerdo contractual establecido para el proyecto, tanto con el cliente como con los proveedores y empleados, y también para definir aquellas actividades relacionadas que respaldan el cierre administrativo formal del proyecto. Aquí nosotros podríamos incluir entre estos elementos que se hablan para lo que es el cierre de contrato, los activos de los procesos de la organización, la documentación de aceptación formal, los archivos del proyecto, los diferentes documentos de cierre del proyecto y la información histórica. Por otra parte, este procedimiento va a implicar tanto lo que es la verificación del producto, es decir, que todo el trabajo esté completado de forma correcta y satisfactoria, como el cierre administrativo, el cual implica la actualización de registros de contrato para reflejar los resultados finales y el archivo de esta información para su uso futuro. De allí nosotros podemos hablar del producto, servicio o resultado final. Recordemos que la aceptación formal y entrega del producto referido al proyecto debe ser realizada de manera formal, donde debe incluir la recepción de una declaración en la que se establece que se ha cumplido con todos los términos del contrato. Ahora bien, tenemos aquí los principales motivos para que un contrato de desarrollo se cierre, un proyecto se cierre sin culminar. Vean que aunque lo ideal fuera poder terminar todos nuestros proyectos de manera exitosa, muchas veces esto no es posible por diversas causas. En primer lugar, estaría la imposibilidad de cumplir con los objetivos fijados. Puede ocurrir que a medida que se avanza con lo que es el proyecto,
y se obtiene mayor conocimiento sobre el mismo, se termine descubriendo que no será posible alcanzar los objetivos propuestos dentro de las restricciones definidas de tiempo y costo. En este caso, el proyecto pasaría a formar parte de los llamados proyectos imposibles y dejaría de tener sentido continuar porque representaría no un beneficio sino un costo inútil. El proyecto también puede cerrarse cuando ya no es necesario. Recordemos que todo proyecto se realiza para cubrir una necesidad determinada, la cual, debido a diversas condiciones que se puedan presentar, puede llegar a cambiar o a desaparecer en cualquier momento dado. En este caso, el proyecto dejaría también de tener sentido y por lo tanto lo más sensato sería el cesar las actividades para evitar costos adicionales. Aquí nosotros en este caso diríamos, imaginemos que le piden al señor Acosta realizar un proyecto para algo que tiene que ver con el COVID. Y él plantea que lo va a hacer en 6 meses. Análisis de estadísticas, no sé qué, para determinar posibles infectados. Entonces él plantea que ese proyecto va a durar 6 meses haciendo. Pero resulta ser que después de 2 meses se acaba la pandemia. La enfermedad desaparece tan misteriosamente como apareció. En ese caso, ya ese proyecto para analizar, para estudiar los posibles contagiados, ya perdería su valor. La necesidad ya no existe, por lo tanto el proyecto ya debería ser desechado para evitar seguir incurriendo en costos para una situación que terminaría siendo inútil. La tercera situación sería el cierre unilateral. En este caso estamos haciendo referencia a una situación donde alguna de las partes no desea continuar con el proyecto. Puede darse tanto el caso de que el cliente como el desarrollador dejen de estar satisfechos con el acuerdo y decidan cancelarlo de manera unilateral. De allí que dependiendo de quién solicita el cierre van a haber diferentes tipos de situaciones posibles. Cuando el cierre lo solicita el cliente, este es un caso que no van a conseguir ustedes mucho en los libros y cuestiones porque es un caso bastante subjetivo, vamos a decirlo así. Ya que normalmente el cliente cuando solicita un proyecto es porque es algo que él necesita. Así que no debería cerrar el proyecto de manera unilateral a menos de que exista alguna causa mayor. Pero por desgracia, esta es una situación que se presenta en muchos casos a nivel práctico, donde, por ejemplo, el cliente se ve obligado a cerrar su actividad en medio de la construcción del proyecto, por lo que el proyecto termina paralizado. Y una empresa cerrada, ¿cómo le vamos a cobrar lo que esté pendiente? Sería todo un problema de tipo legal, de tipo es bastante complejo este tipo de casos, cuando el cierre viene de parte del cliente. Porque digamos que son situaciones bastante atípicas. Seguimos entonces. El segundo caso es cuando el cierre es propuesto por el desarrollador, es decir, por la organización encargada del desarrollo del proyecto. Fíjense que de manera similar a lo que dijimos anteriormente,
puede ocurrir que sea nuestra empresa, nuestra consultoría la que tenga que cerrar, aunque teóricamente el proyecto debe cerrarse igualmente. En la práctica no podríamos hablar de la existencia de un cierre formal, ya que el propio director del proyecto, el propio líder del proyecto, habría perdido su empleo y por lo tanto no podría estar dedicándose a ese proceso formal que consume tiempo, costo, esfuerzos, etcétera. ¿Cómo saco esto? ¿Cómo cierro tu libro? Dale ahí, mira, ¿sabes? Mira, sácame eso de... Ajá. Luego, el punto común de todos estos motivos es que el cierre se hace con el proyecto aún sin completar su alcance, por lo que el trabajo y los contratos generados están aún en un punto intermedio de lo que es su ejecución, lo que implica que el proceso de cierre no podrá empezar con una aceptación de los entregables. Ahora bien, esto nos lleva a pensar en dos situaciones interesantes, las cuales serían los costos incurridos y los costos comprometidos. Ya va. Bueno, cuando estamos hablando del cierre de un proyecto sin finalizar, como la orden de cierre va a llegar en medio de las actividades, el líder del proyecto deberá detener automáticamente todo lo que se esté haciendo y cuantificar el grado de avance que se tenga, así como analizar las consecuencias de dicho cierre. Estas consecuencias pueden ser diversas, pero básicamente van a estar ligadas a los costos incurridos y comprometidos por las actividades en curso. Fíjense que cuando hablamos de costos incurridos, serían aquellos originados por el trabajo realizado, independientemente de que se tenga un entregable o no. Obviamente, en este caso, nuestra preocupación principal será identificar aquellos costos incurridos que no han sido facturados o pagados, si la factura ya fue emitida. Dentro de los costos incurridos es importante separar aquellos que son medibles y demostrables, normalmente ligados a un entregable desarrollado parcialmente, de aquellos que no son demostrables. Entonces vean que cuando estamos hablando de costos incurridos estamos refiriéndonos a lo siguiente. Imaginemos que el proyecto tiene un precio de 100.000 y que el cliente nos entrega un adelanto del 50%, es decir, de 50.000. El proyecto tenía una duración aproximada de un año, por decir un número. La duración no me interesa demasiado, pero vamos a colocarla de todas maneras. De un año. Resulta ser que varios meses después se produce el cierre del proyecto sin finalizar, donde vamos a suponer que nosotros en ese punto habíamos avanzado un 70% de lo que es el proyecto. Fíjense que aquí el costo incurrido hace referencia a trabajo que ya hemos realizado. Trabajo realizado
pero no cobrado. No cobrado. Es decir, dinero que está pendiente a favor nuestro. No pagado, no cobrado. Fíjense que aquí vamos a suponer este caso. Si ya yo tengo realizado y puedo evidenciar que tengo el 70% del trabajo, esto serían un valor de 70.000 soles. Pero como ya yo cobré 50.000, mi costo incurrido que debería pagar el cliente es de 20.000. Ahora bien, por lo que sería la otra cara del espejo, tendríamos los costos comprometidos. Estos serían los costos futuros que no podemos evitar pagar. Esto incluye el trabajo a proveedores ya ejecutado, aunque no necesariamente entregado, y aquellas penalizaciones o condiciones de cancelación contractual que generan un costo. Para poder controlar bien los costos de cierre de un proyecto, es recomendable tener un buen programa de gestión de costos. En la sección podemos ver nosotros allí diferentes ejemplos. Vamos a suponer que se canceló y vamos por el 40%, no por el 50%. Y se canceló el proyecto. Vean que en este caso estamos hablando de trabajo pagado, nos dieron el dinero, pero que aún no hemos realizado. No realizado. Entonces, si por ejemplo nosotros cuando se dio el cierre llevamos el 40% de avance, a nosotros nos dieron 50.000 de adelanto, pero solamente hemos completado 40.000 del trabajo. Por lo tanto, en este caso, nosotros tendríamos que devolver 10.000 que tenemos de diferencia. Aquí esto es cobrar. Y aquí esto es devolver. ¿Entienden esta noción de costo incurrido y costo comprometido? Aquí hay un elemento adicional que debemos tener en cuenta y que puede ser bastante importante a la hora de definir si vamos a cancelar unilateralmente un proyecto o no, que serían las diferentes multas o penalizaciones que se establezcan en el contrato de trabajo. Vean que en este caso, en el primer caso, al desarrollador le convenía inclusive cerrar el proyecto, porque igualmente iba a cobrar un monto de dinero adicional, pero en el segundo caso no le convenía. ¿Qué sucede? Que puede darse el caso de que haya una multa, una penalización establecida, donde se diga, por ejemplo, que si hay un cierre adelantado de parte de alguno de los dos actores del sistema, el que, el que llame al cierre va a pagar una penalización de 20.000. Fíjense que en este caso, si estamos hablando de lo que es el desarrollador, si aquí él cerrara con esta penalización de 20.000, al final de cuentas no cobraría nada adicional,
porque le tocan 20 por cobrar por el trabajo que hizo, adicional, pero tendría que pagar 20.000 de multa. En el caso 2, vean que aquí se sumaría. Tendría que devolver 10.000 más los 20.000 de multa. Y esto podría poner a pensar al desarrollador si le conviene más culminar ese trabajo que abandonarlo. Estos costos comprometidos y costos incurridos afectan a ambas partes. Aquí estábamos hablando hasta el momento solamente de cuando quien inicia el cierre es el desarrollador. Pero esto también afecta cuando es el cliente. Fíjense que si es el cliente que inicia este proceso de cierre sin terminar, a él no le convendría nunca el primer caso, porque allí, además de pagar esos 20.000 de costos incurridos que ya estaban reflejados, va a tener que pagar la multa, que son 20.000 más. Y básicamente como que le convendría más poner 10.000 más y que le entreguen su proyecto completado, en vez de pagar 40.000 y quedarse con un proyecto sin terminar. Por otro lado, tendríamos también en el segundo caso, si él, por ejemplo, en ese caso, él iniciara lo que es el cierre unilateral del proyecto, vean que le devolverían 10.000, pero él tendría a final de cuentas que pagar los 20.000 de multa. Por lo tanto, en este caso tampoco convendría que el cliente hiciera el cierre unilateral. No siempre es conveniente para alguna de las partes el producir ese tipo de cierre unilateral. Por eso precisamente es que se establecen ese tipo de multas y penalizaciones, para tratar de que en lo posible las partes no se vean motivados a cerrar los proyectos por motivos tontos, mediocres, sino de que el proyecto trate de terminar por completo, llegar hasta el final. Recordemos que la importancia de definir y cuantificar el estado financiero en el cierre de un proyecto y las consecuencias de este cierre viene determinado por diferentes aspectos. En primer lugar, los costos que deberán ser asumidos por el proyecto de cualquier forma, por lo que o bien deben ser reclamados al cliente como un pago pendiente o bien aceptados por la organización como pérdidas. En el primer caso, recordemos que existe un riesgo de impago de parte de lo que es el cliente. En algunos casos, esta situación también puede generar oportunidades interesantes para la organización, aunque sea únicamente para reducir el efecto del cierre. Como por ejemplo de esto, tendríamos un proyecto donde hubiera que instalar los equipos para el cliente, los cuales se habían traído desde un continente hacia el otro para reducir sus costos, donde si el proyecto se detiene por cierre de actividad del cliente sin haberse realizado la puesta en marcha de los equipos, generaría una oportunidad de adquirir esos equipos a un precio inferior y usarlos en otro proyecto dentro de la misma región o zona. Es decir, supongamos que se va a dar el cierre del proyecto y ese cliente, vamos a suponer que mandó cerrar, no tenía el dinero para pagar lo que tenía pendiente, pero tenía una serie de equipos, de computadores, que se iban a utilizar, por ejemplo, para el proyecto. Nosotros podríamos adquirir esos productos como dirían por ahí, a precio de gallina flaca, y luego revendérselos a otro de nuestros clientes. Supongamos que aquí eran unos equipos que valían 50.000, pero el cliente nos debía a nosotros 20.000
y nos los entrega, digamos que como pago. Y nosotros ubicamos otro cliente y se los vendemos en 30.000 para no subir mucho. Fíjense que allí ya nada más estamos obteniendo una ganancia adicional. Pero esto, claro está, sabiendo negociar bien las situaciones. Por otra parte, debemos pensar que aunque esto se vendiera a un precio rebajado como el que estamos diciendo allí por considerarse como productos usados, el margen de venta podría ser superior a lo que teníamos pendientes por cobrar, tal como ya se dijo. En algunos casos, los costos comprometidos al momento del cierre del proyecto pueden obligarnos a replantear dicha decisión. Si las penalizaciones a pagar son significativas respecto al costo del trabajo pendiente, puede resultar interesante completarlo y disponer del producto resultante. Esto es como del punto de vista del cliente. Por otra parte, en caso de que el proyecto esté muy avanzado y termina siendo abandonado, cerrado unilateralmente, puede ser también interesante para el desarrollador asumirlo como un proyecto interno en lugar de cerrarlo, con lo que podría conseguir un producto a un costo bajo, ya que parte de ese proyecto ya habría sido pagado por el cliente y podría vendérselo a otros clientes. Vean que aquí el proyecto valía 100, pero a final de cuentas el cliente me pagó 50 y ya yo voy por el 70% del trabajo. No se pudo cobrar, etcétera. Entonces yo lo que hago es, mira, me falta poco, voy a completarlo. Y luego, en lugar de vendérselo al otro cliente en 100, que era el valor real de ese proyecto, como ya me pagaron una parte, yo se lo vendo en 70. Y todavía estoy obteniendo una ganancia de 40 respecto al costo original. Como les dije, todo esto sería dependiendo de la astucia de ese líder de proyecto para poder aprovechar las diversas oportunidades que se presenten. Por lo tanto, decimos que debe existir una estrecha retroalimentación entre el análisis de la situación y la decisión de cierre de un proyecto. Una vez que la decisión sea confirmada, el proyecto de cierre va a ser exactamente igual al proyecto normal que ya describimos, con la única salvedad de que al momento de cerrar financieramente el proyecto pueden existir pagos pendientes que deban ser reclamados o calculados como pérdidas. Además de esto, en caso de proyectos para terceros, el cierre de un proyecto sin terminar podría generar el inicio de un proceso de reclamación y el cobro de cantidades pendientes. Esto podría llegar a implicar acciones legales, lo cual ya no formaría parte del proceso en sí. En este caso, el líder de proyecto debe primero intentar facturar todo lo posible dentro de lo que es ese proceso de cierre del proyecto con el cliente, identificando finalmente aquellas cantidades que no se puedan cobrar, las cuales se consideran como una pérdida para el proyecto, aunque posteriormente, dependiendo de su cuantía, la organización podría intentar compensar estas pérdidas a través de los procesos de reclamación que considere aceptable o simplemente oportuno o simplemente aceptarlas como tal. Entonces, como pueden ver, el cierre de un proyecto muchas veces puede ser un proceso bastante complejo.
especialmente cuando se produce sin terminar el proyecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda a este respecto?